Según las evidencias fósiles que se han ido encontrando, los investigadores creen que los primeros dinosaurios evolucionaron hace unos 230 millones de años, a finales del período Triásico. Sin embargo, antes del amanecer de estos reptiles, existieron otras criaturas igual de aterradoras que surcaban los océanos prehistóricos o vagaban por la Tierra. En este video te mostraré los animales que existieron antes que los dinosaurios. El Anomalocaris fue un enigmático animal que habitó los mares del Cámbrico hace poco más de 500 millones de años. Su nombre significa camarón anormal y le fue impuesto por obvias razones, ya que poseía un aspecto muy extraño. Con poco más de 1 metro de largo, una de las especies de Anomalocaris fue el organismo más grande que se conoce de su tiempo, y se piensa que se trataba de un depredador que se alimentaba de trilobites y otros organismos que habitaban la fauna del Cámbrico. Se destacaba por poseer unos complejos ojos que le proporcionaban a este ejemplar una vista tan fina como la de algunos insectos de hoy en día. En la década de los 80, distintos paleobiólogos lograron acumular suficiente evidencia para sugerir que los Anomalocaris eran parientes de los artrópodos, o incluso miembros de esta gran familia. Con su cabeza acorazada, su mandíbula dotada de afiladas cuchillas dentales, 1 tonelada de peso y hasta 6 metros de envergadura, el Dunkleosteus era el terror de los mares hace 360 millones de años. Este ejemplar está considerado uno de los depredadores marinos más mortales que ha existido jamás. De hecho, fue el rey de los cazadores submarinos durante 2 períodos enteros, en los que ocupó la cima de la cadena alimentaria. Además de ser enorme, el Dunkleosteus también tenía una mordida increíblemente potente, que se calcula fue de unos 500 kilogramos de fuerza. Esto significaría que su mandíbula era tan poderosa como la de un tiranosaurio rex o la de los caimanes modernos, y que también era lo suficientemente fuerte como para destrozar a un tiburón. Una de las criaturas prehistóricas más fascinantes es sin dudas el Sinognathus. Una de las características más notables de este ejemplar es que tenía pelo, y esto se debe a que forma parte de un orden llamado Terápsidos, quienes son considerados como los parientes lejanos de los mamíferos que vemos hoy. Estos ejemplares vivieron entre 251 y 245 millones de años atrás, mientras que los primeros mamíferos aparecieron hace apenas unos 200 millones de años. Los Sinognathus se extinguieron mientras evolucionaban los primeros dinosaurios, y distintas partes de ellos fueron encontradas en África y en América del Sur. Según las investigaciones, eran del tamaño de un lobo moderno y tenían mandíbulas largas y poderosas que usaban para sujetar a su presa. Si eres de esas personas que rechazan los insectos, agradecerás que ya esté extinto el Arthropleura, que es el bicho más grande que jamás se ha arrastrado sobre la Tierra. Su tamaño era tal que podía crecer hasta tener casi 2 metros de largo. Estos ejemplares vivieron en los pantanos alrededor del Ecuador en lo que hoy se considera Norteamérica y Europa, hace aproximadamente unos 300 millones de años. Su desaparición coincide con el periodo en el que los niveles de oxígeno en la atmósfera disminuyeron, pero no está claro si esta fue la causa de su extinción o si existieron otros factores. El Arthropleura es considerado como un miriápodo, es decir, un pariente de los 100 pies actuales, y su nombre se debe a esas costillas que formaban parte de su cuerpo. Cuando vemos al Stemenosuchus podemos distinguir una mezcla entre rinoceronte, un hipopótamo y un triceratops. Sin embargo, este ejemplar no era un mamífero ni un dinosaurio. En cambio, es considerado como un sinópsido, que es un antepasado muy antiguo de los mamíferos. Este animal vivió hace 267 millones de años en donde hoy se encuentra Rusia. Los investigadores no están seguros si el Stemenosuchus, que medía entre 4 y 5 metros de largo y pesaba casi 500 kilos, era herbívoro, carnívoro u omnívoro. A pesar de esto, tenía dientes afilados, lo que podría sugerir que era capaz de comer carne. Según los datos, este fue uno de los animales que desapareció durante la extinción masiva del Triásico, hace unos 252 millones de años. Este es el helicoprión, un pez extinto con aspecto de tiburón y que es el dueño de una de las bocas más singulares del mundo animal. Este monstruo vivió hace 270 millones de años y poseía una fantástica dentadura que utilizaba para despedazar a sus presas. Los investigadores creen que este ejemplar, al que se ha relacionado con los tiburones, está más estrechamente emparentado con las quimeras o con otro tipo de peces cartilaginosos. Las primeras teorías sugirieron que los espirales que poseía el helicoprión eran mecanismos
mecanismos de defensas, ubicados en la mandíbula superior o inferior. En cuanto a su tamaño, las estimaciones colocan al animal en unos 7 metros de largo y 380 kilogramos de peso. Al hablar del notosaurio, nos estamos refiriendo a un género extinto de saurópsidos marinos que habitaron el Triásico. Su nombre significa falso lagarto, y es que no eran lagartos como los de la actualidad, ni tampoco dinosaurios, sino que eran miembros de un linaje de reptiles que se adaptaron al medio acuático. Estos ejemplares se dividieron en hasta por lo menos unas 13 subespecies. Todos tenían cuellos largos y flexibles, y cabezas grandes y anchas, con una boca llena de dientes con forma de aguja. Los notosaurios, que medían casi 3 metros de largo, se volvieron notables porque eran tanto animales terrestres como acuáticos, similares a una foca. Gracias a sus cuerpos con patas palmeadas y miembros robustos, se volvieron excelentes nadadores para la época. Hablar de Talatuarchón es hablar de una criatura que vivió nada más y nada menos que hace 252 millones de años, una época en la que no existían especies como las que conocemos hoy en día, como por ejemplo el tiburón o las ballenas. Su complicado nombre significa gobernante de los mares y devorador de lagartos, y lo recibió ya que nadie era capaz de hacerle frente en el océano y porque podía comer presas tan grandes como él. Esto no es cualquier cosa, considerando que este ejemplar era del tamaño de un autobús, aunque todavía hoy gran parte de su fisionomía es todo un misterio incluso para los investigadores. Lo que sí se sabe es que el Talatuarchón era algo parecido a un reptil gigante y que podía llegar a los 15 metros. Existe una idea errónea de que los dimetrodones eran dinosaurios, aunque se parecen a ellos y a menudo se utilizan en colecciones de juguetes. Ni siquiera eran reptiles, eran sinápsidos y se parecían mucho más a los mamíferos que vemos hoy. Por si esto fuera poco, tampoco vivieron al mismo tiempo que los dinosaurios, ya que se extinguieron entre 40 y 50 millones de años antes de que estos evolucionaran. En su época, que fue hace aproximadamente 295 millones de años atrás, los dimetrodones eran superdepredadores y fueron los primeros carnívoros terrestres conocidos por poseer dientes dentados para devorar a otros animales. Medían entre 2 y 3 metros de largo y probablemente su característica más notable era su aleta dorsal espinosa, aunque existe cierto debate sobre su función. La teoría más convincente es que se usó para atraer a potenciales parejas y también como mecanismo de regulación de temperatura. Recientemente, unos paleontólogos estadounidenses han descubierto un ancestro de los cocodrilos que probablemente fue uno de los principales depredadores de América del Norte antes de la llegada de los dinosaurios a ese continente. Apodado el carnicero de Carolina, el Carolinensis carnuflex era una especie de cocodrilo de casi 3 metros de largo que vivía en la tierra, caminaba sobre sus patas traseras y probablemente cazaba habitantes más pequeños hace 231 millones de años. A medida que el periodo Triásico llegaba a su fin, la extinción diezmó a esta colección de depredadores y solo los cocodrilomorfos de cuerpo pequeño y los terópodos sobrevivieron. Por esto, se puede calcular que la desaparición del Carnufex ocurrió hace aproximadamente unos 201 millones de años. Para suerte de los paleontólogos, aún se pueden encontrar restos que permiten seguir investigando a la especie. Después de haber visto a las temibles especies que habitaban en el planeta, dime, ¿qué crees que pasaría si alguna de ellas regresara? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.